Hola, buenas tardes. Hoy les voy a dejar una cápsula de lo que ya vimos en muestreo aleatorio simple con R a través de Markdown. Para recordar un poquito, ustedes pueden irse a File, acá en New File, podemos generar un script directamente y podemos ir separando cada celda con los gatos y escribir dentro de cada una de ellas. Esa es una opción. O como lo estamos haciendo, que es a través de Markdown para que se les pueda generar un documento. Acá yo le voy a colocar ejemplo. Esto lo pueden compilar en HTML, PDF o Word. Yo lo voy a hacer en HTML. Si lo hacen en PDF van a tener que instalar otra librería. Se las voy a dejar también. Y luego, siempre acá hay un ejemplo, por lo tanto aquí trabaja con una base de datos de R, que es CARS, que está incorporada, llama a esta base de datos, hace un plot y la idea es ir trabajando dentro de cada celda gris, ¿ya? Que parte con este preámbulo y se cierra. Luego yo puedo escribir texto en el espacio en blanco. Entonces voy generando un documento. Vamos a generar este de prueba. Voy a generar acá como ejemplo. Guardo el documento y se está compilando. Ahí me generó el documento de ejemplo, ¿ya? Luego yo puedo ir copiando estas celdas, puedo borrar lo que está acá, puedo ir trabajando directamente, voy copiando más celdas para ir generando mis códigos. Y con un enter voy separando las celdas, ¿ah? Como nosotros ya tenemos trabajo avanzado, vamos a ver que nosotros necesitamos las siguientes librerías para poder trabajar. Si no están instaladas, pueden instalarlas con, ¿me ven aquí abajito? Install. Voy a la primera opción, abro comillas y anoto cada una de las librerías que están. ¿Ya? Yo las tengo instaladas, así que no las voy a instalar nuevamente. ¿Ya? Y luego llaman a las librerías. Acá mis librerías están cargadas y me voy a lo que es la lectura de la base de datos. Y acá tenemos algunas opciones. Una de las opciones más simples para poder cargar la base de datos es hacerlo desde acá, desde Import Dataset. ¿Por qué? Porque siempre debo conocer la ruta con la que voy a trabajar. Entonces yo me voy a Import Dataset, tengo la opción de cargar la base de datos en distintos formatos, por ejemplo Excel, .txt, SPSS, SAS, Stata, y vamos a ver nuestra primera opción. Yo acá navego. Yo sé la carpeta que tengo esto, me voy al diplomado de estadística y la carpeta es viviendas. La primera que yo sé que no está en formato Excel, sino que está con CSV. Inmediatamente acá me muestra la ruta de mi carpeta y me da una previsualización de la base de datos en la cual yo puedo ver acá que está con punto y coma. Por lo tanto, si yo le doy import o copio esta ruta, eh, se me va a abrir de la siguiente manera la base de datos, por lo cual yo no la voy a poder trabajar. Acá en la columna de la derecha arriba se me va abriendo la base de datos, me dice de qué tipo es y aquí yo la puedo cargar y puedo ver que está con punto y coma. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Voy a ir nuevamente a mi import dataset, voy a buscar la dirección nuevamente y si bien puedo leer las bases de datos .csv a través de read CSV, eso es para
solamente separador por coma. Entonces, como en este caso yo tengo separador punto y coma, en esta ruta que me aparece aquí, yo la copio, le voy a dar cancelar y me voy a ir acá. Era CSV y yo le agrego CSV2 para que pueda reconocer punto y coma en la base de datos. Inmediatamente se me abre la previsualización de la base de datos y puedo ver que ahora sí los datos están cargados correctamente. Lo puedo ver aquí en la base vivienda. Si quiero cerrar acá, vuelvo a visualizar la base de datos. Lo tengo disponible. Ahí ya nosotros tenemos cargada la base de datos. Lo que nosotros queríamos realizar, el primer ejercicio, era calcular un tamaño de muestra para la proporción. Eso lo hacemos directamente desde acá. Cuando calculamos un tamaño de muestra para la proporción, necesitamos definir la confianza con la que estábamos trabajando, normalmente un 95% de confianza, el error que estamos dispuestos a cometer en, en nuestra estimación y tener un P de referencia. En este caso no lo teníamos, así que utilizamos el caso más conservador y utilizamos P de 0,05. Lo que está acá es lo mismo que está en Excel, digamos, es escribir la fórmula N por el nivel de confianza, que es 1,96 por P por 1 menos P dividido el error, copio la fórmula y me da el tamaño de muestra. Entonces, acá tengo otro ejemplo, pero cambié el error y también cambié el P. Esto es como para ir viendo, ir jugando lo que puede ocurrir. Con un error mayor me aumenta el tamaño de muestra. Miren, vamos a ver qué ocurre con el mismo P, pero con un error mayor. ¿Ya? Vamos acá. La diferencia es que acá teníamos para población infinita también. Entonces vamos a definir el mismo error. Estábamos, ¿verdad? Que estaba haciendo los casos para población finita y población infinita. ¿Ya? El primer ejemplo era para población finita, que ahora al compilar vamos a ver bien la fórmula, y el segundo para población infinita. ¿Ya? Que es lo que tengo aquí. Vamos a compilar esto eh, con el Markdown, porque quiero que vayan viendo algunas cositas. Mientras se compila, vean cómo va generándose el documento. Acá tengo la fórmula para población finita, utilicé el mismo P, fíjense, mismo P, mismo error, pero me cambia la fórmula porque fuera población finita y población infinita. Ya con población infinita me va a dar un tamaño de muestra mayor. Hasta ahí vamos hasta el momento. ¿Qué es lo que quiero que vayan entendiendo de acá? Que dentro de cada celda, vamos a llamar celda este espacio en gris, yo tengo este preámbulo donde inicia la celda y donde termina. Luego yo puedo darle enter espacio y puedo escribir el texto y además me va arrojando los resultados. Pero veamos qué pasa si yo le coloco acá echo false. Recordemos cómo está esto. Está de esta manera y ahora vamos a compilarlo nuevamente para que vean cómo cambia. ¿Y qué ocurrió? Donde cambié de echo false, o sea, cambié de echo true a echo false,
Ahora no me muestra el código, pero sí los resultados. Entonces, esto es a gusto de cada uno. Si alguien quiere ir mostrando los códigos, le coloca true. Si no quiere solamente mostrar el resultado, le coloca false. ¿Ya? Eso es para que lo puedan ir viendo. Luego, lo que queríamos hacer, y es donde más nos detuvimos, que era un poquito más complejo, queríamos estimar la media del precio por metro cuadrado, lo voy a leer desde acá, de las viviendas registradas en la base de datos, y para esto se requiere un margen de error máximo de unidades monetarias con un nivel de confianza de 1 menos alfa para un muestreo aleatorio simple. ¿Qué es lo que teníamos acá? Que para poder calcular un tamaño de muestra yo necesito conocer la varianza, ya a través de un estudio previo o la puedo calcular de una muestra piloto, podría ser una de las opciones más clásicas. En este caso, lo que nosotros hicimos fue seleccionar una muestra piloto con las primeras 20 observaciones de la base de datos y con ello estimar la desviación estándar. Y con esa desviación estándar, luego calcular el tamaño de muestra. Y luego de calcular el tamaño de muestra de la misma base de datos que nosotros tenemos, seleccionamos de manera aleatoria las restantes muestras para generar nuestra muestra total, ¿ya? Y calculamos nuestro tamaño de muestra. Para eso, podemos ver acá en el código, definimos un error, eh, lo vamos viendo para tamaño de muestra finito e infinito, vemos cómo cambia. Y el error inicialmente lo definimos de manera arbitraria, pero luego calculamos el error máximo que podíamos cometer, como lo podemos ver acá, para muestra infinita y para muestra finita, y nosotros ahí más o menos sabemos con cuánto nos podemos ir moviendo. ¿Ya? Vamos acá, entonces vamos para el primer caso, con población finita, se define el alfa. El Z, si van a trabajar siempre con 95% de confianza, incluso pueden escribir aquí directamente 1.96. El error, el valor, cuánto están dispuestos a equivocarse. Esto me indica el número total de las viviendas. Estamos acá en la fórmula. Vamos acá. Y acá vamos a seleccionar las primeras 20 viviendas, la primera muestra de 20 para seleccionar la desviación estándar que a nosotros nos interesaba sobre la variable precio. Corremos esto y ya calculé la desviación estándar. Si yo quiero ir viendo, puedo ir escribiendo ahí en el mismo código una nueva celda o lo puedo ir viendo directamente desde la consola. Ahí algo me tapa, no se alcanza a ver bien. Entonces acá solamente seleccionamos nuestra muestra piloto para calcular la desviación estándar. Entonces ahora vamos a calcular el tamaño de muestra finito, donde si se fijan, utilizamos S, que es lo que acabamos de calcular. ¿Ya? Como el tamaño de muestra finito, le agregamos el N, que ya lo habíamos definido, que contabilizaba la cantidad de N de las viviendas, el error, el nivel de confianza, la forma. Lo ejecuto y tengo un tamaño de muestra de 234. Puedo hacer lo mismo para tamaño muestral infinito, donde la fórmula se simplifica. Estoy utilizando el mismo error, la misma desviación estándar, solamente que acá nosotros no conocemos el n. Y me da un tamaño de muestra de 339. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos posteriormente? Fue completar nuestra muestra. Teníamos por una parte la muestra piloto y complementamos las observaciones. Dejamos este tamaño de muestra, el para muestra finita. ¿Y cuál era la gracia? Que nosotros completamos la muestra y desde ahí calculamos el promedio para realizar una estimación de la media y un intervalo de confianza. Y luego, como nosotros ya teníamos todos los datos, calculamos la media y vimos si efectivamente estaba contenida dentro de este intervalo de confianza que generamos para, en el fondo, evidenciar que a través de una muestra podemos obtener estimadores confiables.
Entonces, fijamos una semilla. Esto es opcional, lo pueden hacer o no. En este caso es para que a cada vez que yo ejecuto el código me dé el mismo valor, ¿ya? Por eso fijo la semilla. Tenemos las 20 unidades que ya habíamos seleccionado, las quitamos para de todo lo demás seleccionar una muestra aleatoria donde le restamos estas 20 unidades que ya habíamos utilizado. Entonces se genera la muestra extra, que van a ser los 234 menos las 20 observaciones, y luego la muestra total, que va a considerar la muestra piloto más la muestra extra. Entonces, tengo mi muestra total. Ahora yo tengo una nueva base de datos que la puedo ver acá. Muestra total, la busco. Tengo la muestra extra, 214 observaciones, la muestra total, 234, y la muestra piloto, que son las 20 observaciones. La muestra total es la muestra extra más la muestra piloto. ¿Puedo visualizarla? Voy a ver la muestra total y tengo aquí mi muestra, ¿ya? Hasta la observación 234. Entonces, como ya tengo mi muestra total, ahora voy a calcular la media y voy a obtener un intervalo de confianza del 95% y lo voy a imprimir. Entonces, ahora calculo la desviación estándar sobre la muestra total para la variable precio, calculo la media para la muestra total sobre la variable precio y luego genero el intervalo de confianza donde el z, recuerden que es este 1,96 asociado a la desviación estándar, ya dividido la raíz de n. Entonces, corremos esto y se generó mi intervalo de confianza para la media. Ahora, como nosotros tenemos toda la población, podemos ver si esta muestra es representativa o no. Y para eso vamos a calcular la media sobre la base original sobre la variable precio. Pero aquí estoy considerando todo, ¿ya? Media poblacional, la media sobre la base de datos vivienda sobre la variable precio. Ya. Eh, Luego vamos a ver si hay una diferencia o no entre la media poblacional y la que nosotros ya teníamos, solamente para mostrarlo. Y podemos ver que la media poblacional, si hay una diferencia, no tan grande, y que sí está contenida dentro de nuestro intervalo de confianza, que es lo que queríamos mostrar. Ya a través de una muestra aleatoria simple, donde la desviación estándar, la varianza, la obtuvimos de una muestra piloto, podemos asegurar nuestras estimaciones. Ahora, ¿cómo definir el error? A veces cuando los valores son tan altos, eh, uno como que se puede enredar un poco en decir, chuta, será mucho, será poco, quiero un 10%, quiero un 5%, quiero un 1%, si no está en porcentaje, lo calculo sobre la variable. Bueno, yo puedo calcular el error máximo con la fórmula que está en la PPT y tanto para población infinita como población finita. ¿Qué es lo que yo hago acá? El nivel de confianza, la desviación estándar, la raíz de n, y acá tiene el corrector por finitud para población finita. Por eso se le agregáis. Entonces lo calculo y aquí me dice el máximo error que puedo cometer. ¿Ya? ¿Puedo cometer error menor? Sí, perfecto. Y me va a ir aumentando mi tamaño de muestra, eso sí. ¿Ya? Veamos qué pasa. Sí, ahora eh, vamos a calcular el error. Lo voy a correr nuevamente y le vamos a colocar acá 250.000. ¿Ya? Inmediatamente aumentó mi tamaño de muestra. Ya, eso por una parte.
Otra consulta que surgió el otro día es que cómo puedo guardar la base de datos muestra que se me genera, que generé directamente para, ¿dónde se me perdió? Acá. Muestra total o muestra extra si yo quisiera guardar mi base de datos que he generado con las 234 observaciones de manera aleatoria. Para esto necesito utilizar esta librería OpenXLSX. Por lo tanto, si no la tienen instalada, tienen que instalarla con install nuevamente, de esta manera, install la primera opción, comillas y el nombre de la librería. Ya, yo la tengo instalada, así que no la voy a instalar nuevamente, pero con esa sentencia lo corren y después llaman a la librería. Y acá le estoy dando la ruta, que utilicé la misma ruta que tenía mi archivo. Utilicé esta misma ruta. ¿Ya? Entonces yo quiero que me lo guarde en esa misma carpeta. Entonces utilicé la misma ruta y le digo que me escriba la muestra total. El archivo se va a llamar muestra total y me lo va a guardar. Y esto es solamente para confirmar que el archivo quedó guardado. Entonces, corremos esto y ahora yo me voy acá y ahí puedo ver que mi muestra está guardada y además yo la pedí que fuera guardada en Excel para que fuera más manejable. Eso, eso sería por ahora. Ahora, en lo que ya vamos a ver prontamente, podríamos utilizar la misma base de datos y a lo mejor podríamos estratificar por alguna de estas variables, por ejemplo, si tiene ascensor o no tiene ascensor. Podríamos hacer un análisis mayor con la misma base de datos, pero eso ya nos queda para otra clase. Esta sería la cápsula de R. Gracias.